Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 40 minutos. Buenas tardes, esto es Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en horario especial, como lo saben, hay jornada de fútbol internacional, hoy juega la selección preolímpica de Costa Rica a las 3 de la tarde, así es que iremos con Matices desde ya y hasta las 2 en punto. Hoy es un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo, tiene que ver con la salud mental de los adultos mayores durante la pandemia del COVID-19. Un estudio muy interesante que hizo la Universidad Nacional, particularmente la Escuela de Psicología, y cuyo coordinador es don Mauricio Blanco, que es psicólogo y que nos acompaña esta tarde. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, Granda, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, pendientes a hablar del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Mauricio, ¿qué les motivó a hacer el estudio? Gracias, Randall. Esa es una excelente pregunta. Empezamos por ahí. El año pasado nos preguntaban muchísimas cosas que pues la novedad de la pandemia nos hizo pues modificar muchísimas de nuestras acciones digamos en la academia. Nosotros venimos trabajando un grupo de investigadores a nivel nacional e internacional, en colaboración principalmente la Escuela de Psicología y el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Hemos venido trabajando con adultos mayores o personas adultas mayores con alta participación social. Esas son las personas mayores que participan en la comunidad, que van a grupos comunales en las iglesias, que están en las universidades aprendiendo cosas nuevas. Y nos preguntábamos, ¿qué pasó con esta gente? ¿No? Todos esos programas se cerraron, las personas al inicio de la pandemia, por las estrategias de confinamiento, perdieron esa cotidianidad. Entonces nos preguntábamos ¿qué efectos tienen en estas personas en su salud mental la pandemia y el confinamiento. Se hablaba mucho de la vulnerabilidad hacia los adultos mayores, de los efectos que podría tener este confinamiento en indicadores de salud mental como la ansiedad, la depresión, la soledad o la percepción de soledad, la vulnerabilidad psicológica. Y bueno, en esos momentos yo coordino un proyecto de investigación sobre envejecimiento saludable en la Escuela de Psicología. Tenemos una contraparte en España. A España le estaba yendo muy mal al inicio de la pandemia, bueno, entre otros países en Europa y en otras partes del mundo, y planteamos la idea de desarrollar investigación transcultural, que es pues comparar procesos de las características entre personas, entre culturas, y ahí arrancamos, ¿no? Otra de nuestra intención con el estudio era pues relativizar esta concepción de vulnerabilidad en la población mayor, que sobre todo porque se asume la población mayor como una población muy vulnerable, y pues queríamos, digamos, también indagar si los resultados y la evidencia nos permitía confirmar eso, ya que al inicio por abril y mayo estaban ya publicando investigaciones de encuestas en diferentes países que ponían en duda esta afirmación. Entonces ahí nos enfocamos en también indagar sobre no solamente cómo ha modificado la pandemia el comportamiento de estas personas, personas adultas mayores de 60 años en el país, sino cuáles recursos cuentan estas personas para adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? En términos de recursos estamos hablando de los emocionales, incluso los sociales. Ok, lo que me decís es interesante, que tendemos a percibir a los adultos mayores como una población vulnerable desde el punto de vista de salud mental. Ajá, y no solamente ahí, digamos que la vulnerabilidad es multifactorial, o sea, hay muchísimos otros elementos en juego. Sobre todo la más evidente en el contexto de pandemia es la que lleva al aumento de la mortalidad en este grupo, ¿verdad? O sea, quiere decir que sí, los adultos mayores son más vulnerables,
en su tasa, digamos, en las tasas de mortalidad a nivel mundial con respecto a fallecer, ¿verdad?, producto del COVID. Ese es uno, digamos, de las visiones que se gestan asociadas a la vejez, precisamente por su mayor vulnerabilidad de comorbilidad, es decir, tienen más patologías, no solamente tienen una, tienen dos o tienen tres, entonces esto, pues, de alguna manera los pone más en riesgo. Entonces, ese es un dato objetivo, es decir, es una presunción que permite que podemos demostrarlo con datos. Hay más personas fallecidas adultas mayores. Correcto. Okay, pero lo que te digo, y quiero que lo interpretes a ver si yo lo entendí bien, es que a veces extrapolamos ese riesgo que es objetivo, es decir, ahí están los datos, con la percepción de que son personas que les afecta más la pandemia desde el punto de vista de salud mental. Claro, das en el punto. A ver, la población adulta mayor, como otros grupos etarios, son muy diversos, es decir, hay grupos que tienen mayor vulnerabilidad en términos de salud mental, que los que ya estaban mal antes de la pandemia, pues la pandemia incrementó esa sensación digamos, de problemática en términos de salud mental, qué sé yo, los que tenían depresión, los que o estaban en estado de soledad previo a la pandemia, pues la pandemia incrementó eso. Pero no podríamos generalizar esa realidad a todas las personas mayores. Hay otro grupo, un montón más de adultos mayores que son muy diversos. Por ejemplo, el separar o diferenciar aquellos mayores muy mayores, que son los de 80, 90 o 100, con respecto a gente que tiene 60 o 70 años, que seguramente su participación en la comunidad es mayor, o más integrados, o siguen trabajando, participan más en actividades, o sea que la vulnerabilidad es relativa, ¿verdad? Entonces lo que tendemos es a generalizar, o sea, después de tal edad, todo el mundo es vulnerable, y esto, de alguna manera, los datos nos están diciendo, hay que tener cuidado con esa afirmación, que igual los resultados de nuestro estudio no son generalizables a toda la realidad nacional. Hay que seguir indagando más con diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, las personas mayores en estado de pobreza extrema, o las estructuras más desiguales del país, que sí, por supuesto, podría ser otra realidad a la encontrada en la investigación. Déjame primero, además, saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía. Dani Sánchez nos reporta sintonía, William Daniel Barrantes, esto es en Facebook. Desde Esparza, Álvaro Agüero, también Esteban Soto, que dice que nos escucha desde Nueva York. Alberto Bremer, Esteban, que me pregunta si tenemos algún problema con el app de Central de Radios. No, pasamos un reporte esta mañana, Esteban, no sé si ya lo habrán corregido. Son las 12:48. Mauricio, antes de entrar al estudio quisiera hacerte 3 preguntas en términos generales. ¿Cuán importante, te podrá parecer a vos que te dedicas a esto una pregunta muy básica, pero cuán importante es la salud mental en las personas, particularmente en los adultos mayores? Muy bien, la salud mental es uno de los elementos que son, digamos, tangenciales o integran la salud como tal. Es uno de los elementos, ¿verdad? No es el único. Tradicionalmente las estrategias de salud en la mayoría de los países se han focalizado a potenciar o prevenir o tratar la salud física. Y precisamente la salud mental, que en el contexto de pandemia y después de la pandemia ya se hablan de pandemias en salud mental, es que las implicaciones de estar en un contexto de estrés mantenido, como es un contexto como la pandemia, generará no solo consecuencias en términos mentales, sino eso se traduce también a lo físico. Entonces, realmente la salud mental, que cada vez está más presente en la política pública de salud, es uno de los elementos que está, digamos, un poco rezagado a la estrategia, digamos, integral de salud. Se hace y se integra y cada vez hay más, y sobre todo en este contexto de pandemia se ha priorizado. Y va atrás. Va un poco atrás, sí, correcto. A ver, digo yo que esto no es solo de Costa Rica, ¿no? Es un tema, digamos, general
incluso por la priorización de la salud física, el control histórico de la salud, precisamente por disciplinas como la medicina. Entonces, esto también es un tema, digamos, histórico y que poco a poco tiene que irse, digamos, la pandemia pone en duda el modelo como tal tradicional, y entonces es un poco también cuestionarnos eso. Déjame también hacerte una pregunta general, no solo dirigida a adultos mayores. La socialización, que tal vez no nos damos cuenta en tiempos prepandemia, pero por ejemplo, hay niños nacidos en pandemia, hay hijos de la pandemia, hay chicos cuyo ingreso a escuela o a preescolar se les echó a perder presencialmente por la pandemia. Hay gente que es súper social y que la pandemia les echó a perder, digamos, esa socialización. ¿Cuán importante es para los seres humanos integralmente esa socialización, estar en contacto con otros físicamente, Mauricio? Pues es esencial. Realmente podríamos hablar de que somos pues una especie social que dependemos de esto para nuestra estabilidad y digamos el bienestar. Sobre todo aquellas relaciones sociales que potencian el bienestar, porque hay otras que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, en el contexto, digamos, de pandemia, en diferentes grupos etarios, todavía falta mucha información, cada vez hay más datos, hay varios estudios en el contexto paralelos a esta investigación que se desarrollaron desde la universidad, desde las diferentes universidades nacionales, en colaboración y en alianza con el Ministerio de Salud, digamos que también recoge información de diferentes grupos etarios. Y en estas investigaciones, que se han ya publicado algunas, pues dan cuenta de que hay ciertos grupos, sobre todo los más jóvenes, que tienden a tener mayor implicación en su salud emocional o mental con respecto a otros grupos, como los adultos mayores. Entonces, realmente el impacto de esta pandemia se vive diferente según el grupo etario. Por ejemplo, ahora que decís, los hijos que nacieron en el contexto de pandemia, yo tuve un hijo que tiene casi 7 meses y nació en el contexto de pandemia. Claro, es un hijo de la pandemia. Es un hijo de la pandemia y bueno, nos llevó a una gran diversidad de ajustes familiares, el no tener contacto con los abuelos o las abuelas, ese niño ha tenido poco contacto con gente, entonces pues no sabemos a futuro qué implicaciones tiene eso en el desarrollo de él. Entonces, bueno, todavía hay muchísimas dudas, muchas preguntas que la investigación es necesaria, ¿no? Tenemos que seguir generando datos sólidos que nos permitan tomar decisiones al respecto. Los adultos mayores tienen características particulares respecto a su socialización. Nosotros tenemos un espacio dedicado a pensiones, por ejemplo, y recuerdo que habíamos hecho un programa de cómo prepararse, y vos también coordinaste una investigación, un estudio sobre eso, para la edad de jubilación. Y entonces recuerdo que uno de los temas, ¿verdad?, y yo me niego a llamarle pensión, sino el júbilo de haber terminado, digamos, un ciclo laboral completo, había algo que era importantísimo, y eran las redes de apoyo humanas. Es decir, porque vos te jubilás, ¿verdad?, salís de trabajar, ya hay 5 días a la semana que ibas a trabajar, ya no vas a trabajar, tenés que buscar, tenías relaciones de 10, 15 años con tus compañeros de trabajo, y de un momento a otro, eso, chao. Y entonces era muy importante, digamos, sustituir esa relación personal que tenías con compañeros de trabajo en el espacio de trabajo con redes personales de apoyo. Sin embargo, la pandemia pudo venir a imposibilitar eso a los adultos mayores recién pensionados, los que adquirieron pensión en medio de la pandemia, o los que tenían poco tiempo relativamente de pensionarse y que habían empezado ya a establecer esas redes de apoyo personal. Mauricio, ¿cómo analizás vos ese tema? Bueno, sí, realmente es un tema todavía poco indagado. Como nos encontramos en nuestra investigación, las tecnologías de la información y la comunicación han resuelto muchísimo el tema del contacto y digamos, el resolver la necesidad de contacto social. Por supuesto, el físico no lo hemos logrado resolver. Bueno,
esperemos que con la vacunación y con otros de estas medidas, pues eso más o menos se resuelva. Pero, a ver, lo que estás diciendo es un tema de preparación para la jubilación y cómo la gente se preparó y cómo esta pandemia puede haber sido, digamos, una versión diferente de haberse, digamos, jubilado. Aquí entra en juego un montón de indicadores, algunas tienen que ver con la socialización, como estás diciendo, aspectos de género y de masculinidad, feminidad. Es decir, hay gente que tiene más recursos, que lo resuelve desde antes, y hay personas que por su propia forma de ver la vida y lo que ha aprendido, pues no se prepara, o sea, y llega el día de la jubilación y el siguiente día no sabe qué hacer, como estás diciendo. Realmente esto y muchísimas de las estrategias que hay a nivel nacional e internacional tiene que ver con la preparación de esto como un proceso, no es un hecho aislado, y tiene muchísimas implicaciones en la salud de las personas mayores a largo plazo. Es decir, la mayoría de la gente aquí en este país se jubila relativamente joven comparado con otros países. O sea, los países, digamos, en Europa se jubilan a los 70, 75 años, en algunos países, otros más jóvenes, pero digamos en este país, mucha gente, digamos, las que se están jubilando ahorita masivamente son los llamados baby boomers, gente que estudió, gente que tiene en su mayoría tuvo un ingreso y por lo tanto tiene posibilidades de tener algún tipo de sistema de pensión. Esas personas se jubilan jóvenes. Eso quiere decir que todavía tienen muchísimas capacidades mantenidas, tienen, digamos, posiblemente algunas de ellas no se quieren jubilar, o sea, no se quieren pensionar, quieren seguir ahí. Entonces, esto es muy diverso, ¿verdad? No podríamos decir que a todas las personas les afectó, o, digamos, interesante la pregunta, todavía sigue teniendo, yo tengo muchas dudas de, digamos, qué efectos tiene la pandemia en esta dinámica, seguro que muchos. Entonces, por ahí te puedo responder, Randall. Sí, de hecho, estaba pensando ahora que me contestabas que hace un siglo, cuando fue el tema de la gripe española, por ejemplo, y que los seres humanos tenían que estar aislados para no contagiarse de gripe española, ¿verdad? Estuvieron 2 años más o menos aislados y con unas mascarillas ahí rarísimas. No había tecnologías de la información, es decir, era imposible que dijeran, bueno, no veo a mi mamá hace 1 año, pero le escribo por WhatsApp, hago videollamadas, me pego por Zoom o por Teams. Eso era imposible, ¿verdad? Hoy, aunque estemos aislados físicamente de alguna manera, menos que antes, las tecnologías de información nos dan una buena oportunidad de seguir estableciendo contacto con otros seres humanos, aunque no sea un contacto físico, Mauricio. Exactamente. Sí, resulta ser un recurso de adaptación, o sea, un recurso externo, un recurso que las personas pueden potenciar, y ahorita como voy a hablar un poco, que debemos seguir potenciando esto, porque tal vez hay ciertos grupos que no están aprovechando todos sus beneficios, y entonces algunos que nacieron más técnicos o más tecnológicos, como las generaciones más jóvenes, pero igual los mayores ahí tienen y seguirán teniendo muchos beneficios en este contexto. Sí, de hecho quería enseñarles la presentación del estudio. Creo que Mauricio lo tiene en la pantalla también. Correcto. Y al respecto, lo primero que quería abordar era quiénes participan en el estudio, cómo hacen, porque es un estudio serio, para extrapolar los resultados, o sea, para que la muestra sea efectivamente, digamos, un espejo del universo que intentan investigar, Mauricio. Claro. Bien, la investigación tiene sus limitaciones como cualquier otra. Hay centros de recolección, es decir, este es un estudio que de alguna forma recoge la información de las personas que tienen una serie de requisitos o características. Primero, tener capacidad o conexión a internet o teléfono celular o teléfono fijo, porque la mayoría, o sea, esto se divulgó en grupos organizados de personas mayores, en las universidades, en
en el contexto de pandemia el año pasado no podíamos salir mucho, ¿verdad? No podíamos hacer trabajo de campo recorriendo muchos lugares, entonces eso nos dificultó, digamos, la posibilidad de divulgarlo por otras vías, qué sé yo, en centros de atención institucionalizada, digamos, personas, centros diurnos, hogares de ancianos. Todos estos espacios estaban totalmente cerrados, en que seguramente la implicación o los efectos de esta pandemia podrían ser otros en este grupo. Bueno, pero entonces al final, digamos, la participación fue totalmente voluntaria. Las personas que se mostraron interesadas luego de la divulgación nos localizaron, teníamos varios formas de contactarse con nosotros. Aquí participaron, y reconozco la labor de estudiantes avanzados de la Escuela de Psicología que pues lograron, digamos, hacer viable la recolección de información en aquellas personas que no podían llenar un cuestionario en línea por sí solas, sino que tuvimos que hacer llamadas telefónicas. Ya digamos, en este contexto participaron 218 personas en una edad promedio de 69.96. Estamos hablando de un grupo que se asume como, en el contexto, digamos, en la descripción de la adultez mayor, adultos mayores jóvenes. Así se describen, porque es, digamos, la etapa de la adultez mayor es la etapa más extensa del ciclo vital. Son unos, digamos, cada hora, digamos, ya se está aumentando, ya estamos como en 40 años de ese ciclo. Entonces, muchos años, y la gente, digamos, cambia mucho entre 60, 70, 80, 90 años. Algunas personas entre 60 y 90 participaron, pero se concentró la participación en personas que tradicionalmente se les llama de la tercera edad, entre los 60 y los 75 años. Y participaron principalmente personas de la gran área metropolitana. Aquí, por supuesto, esto da cuenta de la brecha digital que existe en el país, claro. Entre zona rural y zona urbana. De hecho, la brecha digital es la que les genera el sesgo de recolección. Correcto. Sí, la gente en zonas rurales, por ejemplo, no participaron personas de Punta Arenas en este primer tiempo de recolección. Importante decirles que esto es una investigación que la intención es darle un seguimiento a las personas a lo largo del tiempo. El año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, recogimos la primera tiempo de recolección y ahorita entre mayo, junio y julio recogeremos el segundo tiempo. Y lo que queremos es ver qué efectos tiene, digamos, la vacunación, ¿verdad? Este cambio, de ahí un cambio del contexto, no solo nacional sino mundial respecto a la pandemia. Entonces, bueno, como ven, aquí el reto también es en el segundo tiempo recolectar personas, o sea, que participen personas de Punta Arenas. Sí, claro, de hecho eso me llamaba la atención, te lo iba a preguntar que por qué no había personas de Punta Arenas, pero bueno, está claro, ese sesgo de recolección lo que significa es que hay algunos elementos a la hora de recoger la información que hace imposible ajustar, digamos, esa muestra al universo. El resultado es 17.9%, 18% hombres, 82% mujeres. Sí, esto es una tendencia muy interesante en el contexto de los grupos de participación social en la adultez mayor. Suelen, digamos, como divulgamos la información en diferentes grupos, ya dije, asociaciones de pensionados, grupos de adultos mayores en las universidades, en las comunidades, en la Asociación Gerontológica Costarricense, por ejemplo, AGECO, es decir, que de alguna manera concentran una gran cantidad de adultos mayores del país. La participación en este tipo de actividades suele ser femenina, pues es un reto, digamos, incluso en las universidades, en los programas sociales de participación de personas mayores, sigue siendo femenina la participación. Sobre todo porque, bueno, esto es un reto, es un tema, digamos, no solamente en Costa Rica, donde aquí entran en juego una serie de dinámicas de socialización de género que pues da cuenta que hay que seguir trabajando.
en estos espacios con respecto a los hombres. Bueno, también da cuenta de que hay que las personas que participan tienen una serie de características, por ejemplo, que la mayoría de las personas participantes tienen niveles medios a altos. Eso no es, digamos, una fotografía del país. Claro. Hay algo, digamos, sobre todo los de 80 años o más tienden a tener nivel educativo bajo. Y bueno, esto es un reto, ¿verdad? Estas personas están en su casa, no sé si tienen acceso a internet, mucho menos, o a un teléfono celular, pues, y no pueden, digamos, no podríamos hacerles visitas en sus casas. El acceso a estas personas y a entrevistarlas sigue siendo un reto ahorita, digamos, incluso en el segundo tiempo de recolección. Y lo otro es que la mayoría de las personas que respondieron eran personas jubiladas, o se asumían como jubiladas, y otro grupo eran personas amas de casa. Esto, digamos, nos habla de nuevo las características principalmente de la población que es que nació entre los 50 y los 60, que es la que conocemos como los baby boomers, que es la gente que vivió, digamos, el cambio social importante en el país de las garantías sociales, correcto. Claro, y lo entendemos a nivel mundial, ese término baby boomers, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y regresar los soldados después de una guerra larguísima de 6 años en Europa, bueno, se dio una explosión de nacimientos, justamente por eso se llama baby boomers, los nacidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí llegamos al uso de TICs, que era lo que hablábamos ahora, Mauricio, sí, que es tecnologías de la información y la comunicación. Bien, Ronald, nada más decirte que se me fue un dato arriba, que la mayoría de las personas viven con sus familiares. Sí, el 8 de cada 10. Sí, eso pues también ahorita más adelante lo retomaremos en el análisis. Sí, acá lo que quisiéramos resaltar con esta diapositiva es que primero la gente se informa frecuentemente de lo que está pasando en el mundo y a nivel nacional con la pandemia. Es decir, el estresor está presente cotidianamente en estas personas. El estresor es ver noticias todos los días de eso. Estar en contacto de alguna manera con la información del COVID, ¿no? Cuántas personas fallecen, cuál es digamos, la epidemiología, cuánta gente está contagiada, todo lo que está pasando. O sea, estas personas se informaban principalmente por la televisión, por amigos o familiares o por las redes sociales. Y aquí las redes sociales da cuenta también interesante del uso que le dan a la tecnología a estas personas, ¿verdad? Sí. Ahora, a pesar de esto, a pesar de tener contacto, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de que el contacto es relativo, pero estas personas en un 82.6% presentaban puntajes bajos en una escala que mide miedo ante el COVID, que es, digamos, básicamente da un promedio de qué tanto yo me acerco, digamos, qué tanto yo valoro esto como un estresor, como un proceso, digamos, como un factor que me genera ansiedad y estrés. Estas personas valoran esto de forma baja, es decir, interesante, ¿no? Y después tenemos muchas hipótesis asociadas a este resultado. Sí, ¿cuáles son estas hipótesis? Porque me llama mucho la atención. Voy a intentar graficar, Mauricio, si en algún momento me equivoco en algo, por favor, advertímelo, pero para intentar ilustrar esos resultados. Por ejemplo, si yo hoy pongo aquí en la oficina a 10 adultos mayores, ¿verdad? Y les digo, de un paso adelante el que se ha informado por la pandemia por tele, ¿ok? 9 darán el paso adelante y uno se quedará ahí atrás, ¿ok? Ya van todos para atrás otra vez. Les digo, ¿quiénes se informan a través de que los amigos o familiares les cuentan? 7 dan el paso adelante y 3 se quedan atrás. Y si les pregunto, ¿y por redes sociales quiénes se informan? 6 dan el paso adelante y 3 se quedan atrás. Pero lo que dice Mauricio es muy interesante. Pongan, no sé, imagínense a su abuelita o abuelito en casa, ¿verdad? Viendo todos los días, al inicio y después más pausadamente, las conferencias de prensa no sé, ponían noticia monumental a las 11 y era pandemia, tantos muertos hoy, tal cosa con la vacunación. Después a la 1 venía la conferencia de prensa, salía Daniel Salas, regañaba a todo el mundo y le decía a la gente lo que estaba pasando, y después todo el mundo en los chats de familia decía, viste que hoy subió la cantidad, no, gracias a Dios va bajando porque bajaron 2. Bueno, ese estrés, imagínense a su abuelito o a su abuelita leyendo y diciendo, sí, y sirviéndose una taza de café y sentándose sin problema. Ok, eso fue lo que encontraron, Mauricio, que el 82% no les genera
un estrés, digamos, o miedo en lo particular fuerte, estar en contacto tanto con el tema. Claro, sí, digamos, yo lo rescato en términos personales. Yo al principio de la pandemia, o sea, cada vez que leía y revisaba cosas de estas, pues era, ¿verdad?, una sensación fatalista de lo que estaba pasando. Claro, hombre, y estabas esperando bebé. Y estaba esperando bebé, imagínate. Los zapatos, las manos, sí, te cambiabas cuando... Todo lo que hicimos todos. Exactamente. A pesar de esto, digamos, lo que se rescata, y además se rescata internacionalmente, ya se viene hablando de esto desde hace unas 3 décadas, en diferentes, sobre todo, por ejemplo, en personas sobrevivientes del Holocausto, adultos mayores que se han investigado de forma a lo largo del tiempo, ¿verdad? El tema, digamos, de cómo estas personas, a pesar de esta adversidad, superaron, y otros ejemplos, digamos, en estados, digamos, en situaciones digamos, dramáticas como estas, o en pandemias anteriores. Lo que da, digamos, hay grandes implicaciones en la salud mental de diferentes grupos etarios, pero se rescata que las personas mayores tienen una serie de recursos o características que les protege de alguna manera en la manera en cuál es la sensación, digamos, de implicación emocional ante un estresor. Es decir, el estresor es la pandemia. El estresor está presente todos los días o frecuentemente, pero eso no implica grandes efectos en su estado emocional, a pesar de que estas personas son las que más fallecen a nivel nacional y mundial, ¿no? O sea que el riesgo en su vida es alto, ¿no? Claro, entonces, digamos, vamos a ver, pensemos en una cosa. Yo pongo a una persona de 20 años, a una de 40, a una de 50, a una de 60 y a una de 80 bajo el mismo foco de estrés. No sé, pongamos que una persona de su familia llega y le dice, perdí el trabajo. Ok. Entonces llega una persona y le cuenta a un muchacho de 20 años o a una muchacha, perdí el trabajo. Yo perdí el trabajo aquí donde vivimos juntos. Eso es un estrés o una preocupación, supongo que alta, pero no, tampoco sea un pico enorme de preocupación. Si vos le decís eso a una persona de 30 años o 40 años que convive con vos y vos perdiste el trabajo, probablemente sea un problema enorme, ¿verdad? Un grado de preocupación que la otra persona no va a poder dormir porque Randall no consigue trabajo. Ok. Si se lo decís a los de 60, seguramente también estará muy preocupado, intentará disimular un poco, ¿verdad? Pero en la noche dirá, no, por Dios, que Randall consiga trabajo rápido porque a mí me preocupa ese muchacho. Ok. Pero cuando llegas a los 80, y aquí me estoy acordando de mi abuelita, por ejemplo, 70, y uno llegaba con un problema que a uno le parecía muy serio, ¿verdad? Entonces, gracias, Chirita. Mi abuelita decía, ay, papito, ¿pero por qué se preocupa por eso? Ok, yo sé que lo estoy llevando, tal vez, Mauricio, a los términos más cotidianos, ¿verdad? Pero eso es lo que notan, porque yo después entendí que la experiencia de ella, toda la experiencia que había vivido, los malos ratos que vivió en su vida, le habían generado una caja de herramientas para que cuando la quisieran estresar, sacar algunas herramientas para solo preocuparse por aquello que ya era muy límite, Mauricio. Correcto. Tal cual lo estás describiendo, eso es un poco la tendencia. Y dicho esto, ahí es donde ponemos en la relatividad de la vulnerabilidad, que es lo que realmente los pone vulnerables, claro. Vulnerabiliza a este grupo, ¿verdad? Que es suave, son más fuertes de lo que creemos todos. Exactamente, nos pueden enseñar muchísimas cosas a los más jóvenes, correcto. Estas personas, bueno, más adelante lo vamos a ver, no sé, la siguiente figura lo que dice es el uso que le dan a la tecnología. Perdón, Mauricio, vos sos más joven que yo tengo 39 años. Estoy un año menor que vos nada más. Ok, 38. ¿Vos viste Karate Kid? Claro. Bueno, un día de estos estaban dando la repetición y yo me acordé. Bueno. Para Daniel San era impresionante, sí, exasperante la tranquilidad y la paciencia del señor Miyagi, ¿verdad? Correcto. Bueno, esto nos dice, digamos, es que me acordé inmediatamente de eso, que a veces uno en menores edades no entiende cómo hacen para manejar tan fácilmente, digamos, y no preocuparse por cosas que uno
que tal vez después uno más grande dice, mira, si no tenía sentido preocuparme tanto. Es decir, la caja de herramientas que tienen, la sabiduría, si lo ponemos en términos diferentes, que tienen para manejar las cosas es impresionante. Y hay cuestiones de desarrollo incluso cognitivo, es decir, cuando se es joven, todavía hay zonas cerebrales, bueno, hay estudios que lo plantean, ¿verdad?, que todavía están en desarrollo, y la capacidad de controlar ese tipo de pensamientos, que es mi propia habilidad para razonar y reflexionar sobre mis propias ideas y emociones, eso se desarrolla con el tiempo. O sea, no es fácil, y esto es una habilidad que dura años, y por eso que las personas mayores tienen, y bueno, se ven representadas por ejemplo, en esta serie y el personaje del profesor, o en este caso del sensei, ¿no? Es esa imagen, ¿no? Esa imagen de sabiduría, esa imagen de que siempre tiene una respuesta posible a un problema. Y bueno, eso es, digamos, un gran alivio, sobre todo por ejemplo, mi abuelo todavía de 92 años, yo todavía le consulto cosas a él, y esa capacidad de enfrentarse a la realidad de otra forma es digamos, vuelvo al punto que nos puede seguir aprendiendo. Con una simpleza extraordinaria. De ahí sale la frase de los abuelos, esa de más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Exacto. Porque se lo da la experiencia. Perdona, no tiene nada que ver con esto, pero me llamó la atención algo que acabas de decir. ¿A qué edad es cuando el cerebro alcanza su pico de rendimiento? Yo sé que nosotros, digamos, no utilizamos toda la potencialidad, digamos, que tenemos en nuestro cerebro, pero ¿cuándo es que se desarrolla su plenitud? ¿A qué edad, Mauricio? Hay muchas hipótesis, se sigue investigando sobre el tema de desarrollo cognitivo. Algunas de los hallazgos hablan de una etapa que todavía estamos en prueba. Entre una serie de demandas sociales que nos implica, digamos, demostrarnos como adultos, y esa etapa donde estamos en la universidad, saliendo, digamos, ya no somos tan adolescentes, ya podemos tomar nuestras decisiones, ya hay que afrontar las decisiones, y se habla como entre los 20 y los 30 años. Esa capacidad, digamos, que tiene que ver con madurez psicológica, con, ¿verdad?, afrontar las propias decisiones que uno tiene, que toma en la vida, pues es parte, digamos, o está relacionada al desarrollo cognitivo. Y además, igual, esto no se vive en todas las culturas de la misma manera, y eso es importante decirlo. Hay culturas que digamos que en estas edades plantean una serie de demandas o tareas, y hay otras culturas como las occidentales en las que vivimos que pues ya nos pone a tomar decisiones de ese tipo entre los 20 y los 30 años, que otros autores hablan de esta etapa como la adultez emergente. Mauricio, te interrumpí, porque me interesó eso que dijiste, te interrumpí en cómo usan las tecnologías de la información y la comunicación los adultos mayores. Sí, bueno, acá lo que quisiéramos rescatar es que, bueno, nos satisface mucho que la población entrevistada, o sea, las personas entrevistadas utilicen y le saquen provecho a la tecnología de la información, sobre todo por ejemplo, igual, las personas que participaron en la investigación, y esto no habla de la realidad a nivel nacional, por esto que hablábamos de la brecha digital, no solo por edad, sino por zona de residencia entre lo rural y lo urbano. Todavía hay grandes, digamos, brechas. Sin embargo, aquí lo que están diciendo es que las personas tienen acceso, ¿verdad? O sea, por su celular o porque tienen en la casa acceso a internet. Pero principalmente usan esta tecnología para comunicarse. Y eso está muy bien en el contexto de pandemia, ¿no? Sobre todo por lo que hablábamos de los contactos sociales. Digamos que esta tecnología les ha permitido mantener el contacto con sus familiares y las amistades en el contexto de pandemia, y además les ha permitido tener otro elemento para entretenerse. Digamos, yo uso Netflix, juegos, incluso utilizarla para leer noticias, buscar información, el uso, digamos, de buscadores en internet. Eso les abre, o sea, les ha abierto las puertas a un montón de información que antes no tenía, y sobre todo hay que rescatar que tal vez en este grupo etario hay muchísimas todavía
fases de aprendizaje de qué es una información válida o calidad, o cuál es, digamos, una información, que las falsas noticias, todas esas habilidades que posiblemente se entrenan, que no son fáciles. Esto es algo que también hay que seguir trabajando en este grupo, ¿verdad? Porque esto es un nuevo mundo para ellas y ellos. Y lo otro que quisiera rescatar acá es que un 59.2, que tampoco es que está tan mal, ¿verdad? Pero utiliza la tecnología para actividades instrumentales. Y instrumentales aquí hablamos para actividades de la vida cotidiana, como citas médicas, ir de compras, pago de servicios, actividades que posiblemente otros grupos o nos fue más fácil en el contexto de pandemia, por ejemplo, meterse en una plataforma de algún supermercado y comprarla. O sea, esto por supuesto que es seguridad en contexto de pandemia, pero las personas mayores están utilizando esto poco, ¿verdad? Y sobre todo una cita médica, si la pueden resolver sin ir a un EVAIS o a un centro de salud y lo pueden hacer desde su teléfono, o sea, es una gran ventaja. Entonces, estas digamos, habilidades que todavía no están siendo potenciadas en este grupo, ¿verdad? Claro, de hecho, son bastantes porque es más de la mayoría, ¿verdad? Pero no alcanza 3/4 partes, digamos, como si alcanzaría el tema de conversar con los familiares a través de esto, o entretenerse. Aquí podemos analizar cuál es la respuesta de estos adultos mayores respecto a las medidas que recomienda el gobierno. La semana tras anterior hablé en Matices con el ministro de Salud y me decía, Randall, es que los adultos mayores son súper disciplinados. ¿Eso se les refleja a ustedes en el estudio, Mauricio? Claro. Una de las cosas que nos sorprende en la investigación es el bajo contacto en términos de, digamos, que tiene que ver con el control epidemiológico. Esta gente usa su mascarilla, esta gente se lava las manos, esta gente usa el protocolo o aplica el protocolo de estornudo y de toser, digamos, defiende y mantiene el tema del distanciamiento físico, y además se socializa en su burbuja social. ¿Por qué? Porque ellos saben y ellas saben que eso no es de más riesgo, ¿verdad? Pero no solamente eso, estas personas, y más adelante se ve, salen intermitentemente de sus casas, es decir, salen para hacer actividades, digamos, como ir a la compra, ir al banco, ir a las citas médicas, es decir, no están totalmente confinadas, resuelven, digamos, su cotidianidad, protegiéndose con todas las medidas que han planteado las autoridades de salud, y no se están contagiando masivamente. Y da cuenta de eso que dice el señor ministro, es decir, nuevamente las personas mayores nos están enseñando. ¿Podemos seguir con nuestra vida en el contexto de pandemia y adaptarnos? Sí, lo podemos hacer. Pero lo interesante es que no lo hacen desde el miedo. O sea, cuando vos pegas los datos, sí, son cumplidos y disciplinados, pero no es porque tengan miedo, es porque manejan la situación mejor, porque no se echan tal vez a morir por una situación de estas, siguen con su vida simplemente tomando. Yo es que realmente, yo ya no tengo la bendición de contar con ninguno de mis abuelitos vivo, pero realmente esta presentación me hace recordarlos muchísimo, digamos, en el sentido de decir, bueno, sí, y te da miedo tal cosa. No, yo solo me cuido, o sea, no es que venga desde las entrañas el miedo más profundo, sino desde el cerebro para propiciar cuidarse, Mauricio. Exactamente. La visión fatalista de la realidad es algo que ellos han manejado muchísimo mejor que seguramente otros grupos etarios, y precisamente por esto que hablábamos previamente. Y sí, o sea, yo podría decir, al menos el grupo de adultos mayores que hemos investigado es gente que se adaptó al contexto de pandemia. En esta llamada nueva normalidad. ¿Qué implica? Sí, implica todas estas tomas, estas decisiones que no son fáciles, como no tener contacto con los seres queridos de forma, digamos, como antes, pero no solamente yo me estoy protegiendo, sino los estoy protegiendo. Esto habla de un concepto que más adelante vamos a plantear, que es el tema de la solidaridad, pero está claro en este grupo, ¿verdad?
Ahí Hernán Hernández en Facebook dice, es que se dedican a vivir día a día. Yo les quería preguntar eso, hoy, yo sé que los datos están muy interesantes, sé que estamos a deshora, no es una hora normal para Matices, pero yo quisiera saber, ustedes que están en Facebook, ¿qué les parece esto? A mí realmente no solo me parece muy interesante, sino que lo aprecio enormemente, y lo aprecio y lo veo con muchísima admiración. ¿Por qué creen ustedes que los adultos mayores manejan este tema desde la salud mental mucho mejor que el resto de poblaciones etarias pareciera intuirse de estos resultados? Así es que, Hernán, gracias por contestarnos ahí en Facebook, que se dedican a vivir día a día, que es una visión también muy, muy filosófica. Si nos pueden contar ustedes qué les parece también estos resultados, porque la iba a decir diapositiva, pero esto no se llama diapositiva, que sigue tiene que ver con qué les preocupa a esas personas. Y a mí este cuadro, Mauricio, me sorprendió enormemente. Claro. Vean que tal vez a mí lo que me sorprendió y planteo mi inquietud es que en número 3 es la salud personal. Sí. Ellos no plantean... Son cero egoístas. No plantean esto como su principal preocupación. Es posiblemente lo que está pasando en el país, y aquí hablamos globalmente, pero además la salud de sus personas familiares. Y bueno, obviamente las características asociadas a la estabilidad económica que muchas familias han golpeado en este contexto es otra de sus preocupaciones. Pero digamos, en los informes del estado de situación de la persona adulta mayor que el año pasado se publicó, siguen presentando, digamos, índices importantes de estabilidad económica, es decir, las familias que tienen un adulto mayor tienden a ser menos pobres que las que tienen un adulto mayor, porque su pensión resulta ser, en muchos casos, digamos, el salvatanda, ¿no? Sí, la salvada, incluso en línea de ingreso es la que lo saca de la pobreza. Correcto. Pero ve que solidarios, realmente a mí no se estaba pensando, si vos lo cambias de grupo etario, y vas y le preguntas a una persona entre 25 y 35 qué es lo que más le preocupa, podría ser que la situación económica sea la que más le preocupe, ¿verdad? Seguido tal vez de su salud personal, porque necesita su salud personal para salir a trabajar, seguido tal vez de la salud de sus familiares, y de último quedará la situación general del país. Y aquí se revierte, hablando muy bien de los adultos mayores, no, lo que más les preocupa es el país, después del país la familia, hasta después de la familia su salud, y ponen incluso la situación económica por detrás de su salud. Mauricio, a mí realmente este cuadro me fascinó. Uh-huh. Sí, y bueno, igual viene lo que hablábamos antes de las demandas de cada grupo, digamos, de las diferentes etapas de la vida. O sea, cuando uno es joven está tratando de resolver sus demandas sociales, o sea, tener una carrera, trabajar, tener su casa, o sea, todo eso que implica ser adulto, para los adultos mayores ya eso no es importante, ¿verdad? Para algunas adultos mayores, posiblemente hay personas mayores que sí todavía la están, digamos, pulseando, lo llamamos socialmente, trabajando, tienen que resolver su situación económica del día a día, y posiblemente habrán personas así, pero con personas que estudiamos no se muestra eso. Acá otra cosa importante en esta filmina positiva es las características, digamos, de bienestar emocional asociado a esto, igual, o sea, lo que estamos diciendo es, hay preocupación en este grupo etario, en estas personas participantes. La situación del COVID-19 es preocupante para ellos y ellas, pero a pesar de esto mantienen una alta satisfacción con su vida actual. Y además dijeron, respecto a lo que preguntabas antes de la importancia de la red de apoyo, dijeron que tienen una alta satisfacción con su red de apoyo familiar, amistades y pareja, y esto, pues, por lo tanto, tiene una relación directa con bajo nivel o baja percepción de soledad en estas personas. De hecho, te voy a contar parte de las respuestas que obtuve en Facebook. Emanuel Hernández dice: es pura disciplina, ellos fueron criados para respetar, criados para respetar las diferentes instituciones. Y es cierto, uno le nota, digamos, todavía mayor respeto a la autoridad o a las instituciones. Marco Vargas dice: me parece que una buena enseñanza
en la crianza les ayudó muchísimo. Alberto Bremer dice, yo vivo día a día, cumplo 60 años pronto, por ejemplo, entonces que eso le ayuda. Tatiana Quiroz dice, excelente investigación, gracias, qué importante la labor de la gerontología también. Esteban Soto dice, en palabras muy ticas puedo decir entonces que ya pasaron por donde asustan. Ok, sí. William Daniel Barrantes dice que uno con el tiempo y la madurez va dejando de lado cosas que a los 18 o a los 20 eran una tormenta, un vaso de agua. Yo no tengo tanta edad, dice, estoy en 42 y ahora soy más analítico. Bueno, yo también, supongo que Mauricio también, algunas cosas que me preocupaban a los 22, 23, yo digo, ¿para qué me preocupaba tanto por esas cosas? Claro. Si hay otras más importantes. Que bueno, efectivamente se va ganando con madurez. Las necesidades durante la emergencia, me llamó tremendamente la atención que la palabra ninguna es el centro de esto. Tampoco son egoístas en echarle toda la responsabilidad a terceros por necesidades de alguna manera acomodadas. Mauricio. Sí, aquí este gráfico lo que da cuenta es pues la frecuencia en cómo se presentaron las palabras. Entonces las palabras más grandes son las que tienen mayor frecuencia. En este caso es eso que estás diciendo. O sea, al preguntarles esto, muchas personas dijeron, yo no tengo ninguna necesidad, todas las tengo resueltas. Y bueno, también pues sí se presentaron algunas, o hay expresiones de algunas que tienen que ver con la necesidad de poder tener libertad que antes no tenía. O sea, eso de poder salir a caminar, eso de poder ir a visitar a mis seres queridos, o necesidades de contacto, ¿verdad? O sea que sí, esto hay implicaciones emocionales que tienen que ver con esa necesidad de contacto con las redes de apoyo, pero digamos en su mayoría pareciera como que las tienen la mayoría de sus necesidades resueltas, y se ven algunas cuestiones como de ir a pasear, salir, algunas necesidades de salud, y incluso hacer las cosas que antes hacían, como ir a la música, a cine, actividades digamos en su cotidianidad como normales. Claro, pero si lo notas, el único elemento material que está en el centro de este círculo es económica, ¿verdad? Correcto. Todo lo demás está por fuera, todo lo demás que tiene que ver con material, deseo, dinero, playa, techo, todo eso está fuera, digamos, de las mayores frecuencias de respuestas, y eso habla, insisto, muy bien de ellos. Las personas que indican que han mantenido incrementado actividades en el contexto de la pandemia, ¿de verdad se podía incrementar actividades en el contexto de la pandemia? Sí, interesante. A ver, estas personas históricamente ya han pasado mucho tiempo en sus casas. O sea, la participación social de los adultos mayores como un espacio propio, cultural, digamos, defendido en la cultura occidental y en la cultura costarricense, es limitado. ¿Eso qué quiere decir? Que esa posibilidad de poder desarrollar actividades en su casa, en el contexto en el que más están, ¿verdad?, antes de la pandemia, era normal para ellos y para ellas. Y por lo tanto, no es sorprendente que estas personas hayan resuelto, digamos, su día a día, incrementando actividades cuando ya se podía salir a caminar, hacer ejercicio en casa, mantener actividades como leer, escribir, aprender cosas nuevas, o actividades del cuidado propio, ¿no?, que potencian su salud. Y aquí nos decían, pues ya invierto más tiempo en términos espirituales, en actividad física, en desarrollar actividades de aprendizaje, en ocio, o por ejemplo, cosas que no se imaginaban antes que podían, digamos, dedicarle tiempo, como, bueno, antes decías del tema del Netflix o plataformas de este tipo, qué sé yo, y más adelante hablamos de las cosas nuevas que ellos encontraron, ¿verdad? Es realmente asociado a los modelos de salud en los adultos mayores un reflejo de esto. Estas personas realmente están viviendo, experimentan la necesidad de seguir sintiéndose útiles y activos en su cotidianidad, como parte de su salud, ¿no? Son es la 1:33. Saludos a Mariele Viviana Navarro, que dice: qué resultados más lindos, qué orgullo nuestros abuelitos. ¿Verdad que sí, Mari? Yo no la conozco, pero
siempre oye el programa, así es que los trato con mucho cariño, se me hacen muy conocidos, pero yo también estoy fascinado con los resultados. Incluso esta mañana cuando estaba preparando la entrevista yo decía, qué chiva, de verdad. Y bueno, vean qué chiva esto, nuevas actividades desarrolladas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Vean qué chiva, o sea, realmente caminar, bordar y poesía. ¿Qué nos dice esto, Mauricio? Porque, digo, uno podría decir, bueno, yo aproveché la pandemia para dormir más, para no bañarme, para andar en fachas, y ellos caminar, bordar y poesía. Claro, aquí hay un asunto importante que potencia, digamos, la estabilidad en los adultos mayores, es esa capacidad que tienen ellos de seleccionar y concentrarse en las cosas que importan. Y si ya históricamente ellos entendieron, ¿verdad?, que hay una serie de actividades que potencian su salud y bienestar, pues ¿por qué no seguir haciéndolas y más bien mejorarlas? Ya antes, bueno, en la filmina anterior decíamos que estas personas hacían un montón de cosas, pero ¿por qué no hacer cosas diferentes y nuevas? Realmente nos da, vuelvo a decir, el tema de cómo podemos aprender de estas personas para afrontar situaciones difíciles en nuestras vidas. Pues potenciar esto en grupos etarios y que esto se traduzca a política pública y programas de salud es importantísimo. O sea, cómo llevar esto a la práctica en otros grupos, ¿verdad?, que posiblemente lo han pasado bastante complejo, como los adolescentes, porque de un día para otro se les cambió su cotidianidad de que ya no pueden salir, ya no van al colegio, ya realmente se les cayó el mundo de un día para otro. Pero para los adultos mayores no se ha acabado el mundo, el mundo sigue. En alguna de las observaciones que nos ponían de forma cualitativa, nos decían, es que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Uh-huh. Esto tarde o temprano pasará. Por lo tanto, hay que seguir con la vida, hay que seguir adaptándonos, hay que seguir disfrutándola, ¿verdad? Uh-huh. Dice Lili Chacón, y gracias Marieli, que ahí me dice, dígame Mari, con toda confianza, gracias. Lili Chacón dice, tengo 75, mi esposo tiene 74 y hemos pasado la pandemia con buen ánimo, sí caminamos 1 hora al día, contamos con el apoyo de nuestros hijos y somos particularmente felices. Así es que saludo doña Lili. Ahora incluso hoy ando como muy reflexivo y filosófico, pero me estaba acordando ayer oí, cuando venía manejando, hay una canción que me gusta mucho de Joaquín Sabina, entre todas las que me gustan de él, que se llama La canción más hermosa del mundo, y hay una frase en lo particular que dice, bueno, y recogí las lágrimas para llorar cuando valga la pena. Yo creo que esa diferencia de establecer cuándo vale la pena quejarse, tener miedo y eso, es lo que tienen mucho más afinado. Digamos, es tal vez el superpoder que tienen los adultos mayores que los hace tan chivas y tan poderosos, digamos, a la hora de manejar estas situaciones. Y en esta, digamos, me sentí, tal vez cuando lo leí, con algún reproche como sociedad, porque buena parte de ellos resulta que considera que deberían existir medidas específicas para ese grupo poblacional, Mauricio. Sí, esto lo ponemos porque lo dijeron, pero todavía no tenemos más información como que nos aclare específicamente en qué, y yo más bien la poníamos y hacíamos énfasis en esto porque es necesario seguir indagando. O sea, ¿qué otras cosas necesitan o qué otras medidas podrían, digamos, esperar estas personas en el contexto actual? Por ejemplo, en informes a nivel internacional de la CEPAL y asociados a los derechos humanos de las personas mayores se ha dicho mucho esto de que cuidado que las personas mayores pueden tomar decisiones por sí solas, las personas mayores son vulnerables, no todas, hay que tener cuidado con las medidas que limiten su libertad y sus derechos. Por ahí en otros países han sido más radicales y en otros menos, los limitarles mucho más digamos, su movilidad, pero aquí entramos en contradicción, porque más bien estas personas no son un peligro para la sociedad porque se están cuidando, están tomando las medidas. Más bien, si pensamos en esto, ¿cuáles serían los grupos que realmente deberíamos pasarle? Los que nos ponen en riesgo. Los que nos ponen en riesgo, correcto, ¿verdad? Entonces sí, aquí hay
hay una necesidad de cuestionarnos esto para futuras situaciones de este tipo. Igual, estas personas no se están contagiando de forma masiva. Sí, de hecho, es la 1:39 p.m, nos quedan pocos minutos. Okay. Yo quería acelerarlo un poquito aquí, pero tengo una pausa comercial pendiente. Okay. Si ustedes son oyentes frecuentes de Matices, se habrán dado cuenta ya que desde ayer intenté hacer la pausa antes. Yo sé que es una pausa un poco larga, en el caso de hoy dura 6 minutos la pausa comercial, y en buena hora, digo que los anunciantes nos están apoyando tantísimo, gracias a ellos, pero antes yo decía, vamos a la pausa y solo regresábamos con la canción de cierre. Bueno, no, voy a tirar la pausa ya, regresamos, hablamos un poquito más de estos resultados que a mí me parecen fascinantes, y le voy a pedir a Mauricio, como le pido a todos los invitados, que al cierre del programa escoja una canción para irnos, así es que tiene los 6 minutos de la pausa para irla pensando. Es la 1:39, nos vamos a la pausa, regresamos en 6 minutos con ustedes. Quédense por favor, tanto en radio como en redes sociales, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Ahora podés ahorrar más en tu día con UberPass, la única membresía con la que ahorras en viajes con UberX y envíos con UberFlash. Además, tenés pedidos sin costo de envío y promociones exclusivas por Uber Eats y Corner Shop. Probala ya y disfruta de la membresía sin costo por un mes. Aplican términos y condiciones. Consultalos en t.uber.com/UberPassCR. ¿Cómo puedo invertir y hacer crecer mis ahorros? En el mercado bursátil existen muchas opciones para hacer crecer sus ahorros con confianza y transparencia. ¿Puedo buscar un puesto de bolsa autorizado o una sociedad administradora de fondos de inversión para que me asesore? Así es, encuentre más información en www.bolsacr.com y empiece a construir su futuro. Hemos sido parte de generaciones enteras de hogares y negocios brindando soluciones innovadoras y de calidad. Ahora Pfister te ofrece grifería ahorradora de agua. Protejamos juntos el medio ambiente. Te venden las mejores ferreterías. Grifería Pfister. Solicite ya su crédito de vivienda accesible del BCR. Podría financiarle el 100% del proyecto con el aporte del Bambi, con una de las tasas más bajas en vivienda del BCR, exclusivo para personas o grupos familiares de ingresos medios. Por eso la solicitud de su crédito de vivienda accesible es ya. Somos el Banco de Costa Rica. Aporte del Bambi sujeto a cumplimiento de requisitos. Ver condiciones de crédito en bancobcr.com. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PAN y Gobierno de la República. Buen sol, buenas vibras, buen ambiente. Refresca tu verano con un aire acondicionado Mave con tecnología Tech Inverter que ahorra hasta un 70% de energía. Y para garantizar un aire más puro, introducimos la tecnología Ultra Clean Air que elimina bacterias. Este verano, respira frescura y tranquilidad. Aires acondicionados Mave. Disfrutar se hace más fácil. Tengo una empresa y quiero que crezca, pero necesito capital de trabajo y desarrollar nuevos productos y servicios. ¿Qué puedo hacer? Considere el financiamiento bursátil. Los beneficios de esta decisión son muchos. Es un financiamiento hecho a su medida, no requiere garantías y le da prestigio. Acérquese a la unidad de asesoría de emisores de la Bolsa Nacional de Valores y obtenga de forma gratuita todo el acompañamiento que necesite. Trabajemos juntos. Con 46 minutos, gracias por estar con nosotros. Estamos con Mauricio Blanco, que es psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional y que dirigió un estudio respecto a la salud mental de los adultos mayores y nos ha compartido un montón de resultados, la mayoría bastante chivas y buenos y bonitos, porque resulta que los adultos mayores tienen el superpoder de manejar el miedo, el estrés, que a diferencia de todo el resto, y que aunque en la pandemia a todos nos afectó, por supuesto, esa población adulta mayor tiene mayores herramientas para manejar eso, y aún así son más disciplinadas, pero por lo menos fue lo que me quedó a mí, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad y desde la solidaridad con su familia y con el país. Mauricio, nos quedan como
Déjame ver un segundo la hora, nos quedan como 5 minutos. No sé si querías, para no brincarme una parte que a vos te parezca muy importante, si querías resaltar algo en particular, Mauricio. Bueno, me gustaría también nada más decir, tal vez la propuesta más de recomendaciones va más del lado de trabajar en incluir esto que hablábamos de salud mental en los programas actuales de la propuesta de envejecimiento saludable. Si bien el país ha invertido mucho tiempo y de buena manera en programas de este tipo y líneas de trabajo, se ha focalizado o se ha concentrado principalmente en lo que es potenciar la salud física, los adultos mayores haciendo ejercicio físico, los adultos mayores en programas, digamos, de actividad o de movimiento, y en este contexto sigue siendo importante, o deberíamos seguir potenciando cómo integramos en la estrategia la salud mental, ¿verdad? Posiblemente hay grupos adultos mayores en este país que han sido vulnerabilizados más, o ha aumentado su vulnerabilidad en el contexto de pandemia, sobre todo, digamos, las personas en estado de dependencia física alta, por ejemplo, personas, digamos, algún tipo de deterioro cognitivo o demencia. Este grupo sí que posiblemente le ha pasado bastante mal, no solamente a las personas mayores, sino a sus cuidadores o cuidadoras. Así que, digamos, pensar la estrategia y potenciar la diversidad de la propuesta en el contexto de una población muy diversa es importante. Y bueno, y rescato lo que vos estás diciendo al final, digamos, de la última parte de la solidaridad. Esto es un reto, es posiblemente una de las grandes soluciones que hay en el problema de cómo trabajamos la solidaridad intergeneracional. Y bueno, hay otras ideas que están ahí, como por ejemplo trabajar en sociedades para todas las edades o entornos amigables a la sociedad, que están, digamos, en la mesa actualmente las propuestas dirigidas al envejecimiento, el envejecimiento saludable, que son muy buenas propuestas, pero si no trabajamos en lo cultural y trabajamos en lo conceptual de la solidaridad, entonces las otras cosas quedan como muy aisladas. Y sobre todo el mensaje principal es tener un derecho a una vida sin discriminación por edad. Sí, por supuesto. De hecho, dice Dorey Sánchez, en Facebook, Mauricio, que si hay algún sitio donde pueda accesar a esta documentación, que le interesa muchísimo, que justo ayer fue con la mamá al médico y la mamá le dijo al médico: no le tengo miedo al COVID, lo que me mata es no poder abrazar a los míos, no poderme reunir con mis hermanos en un año. Por supuesto que sí, pero ustedes tienen la documentación disponible si alguien quisiera verla. Claro, Ronald, ¿puedes bajarle un poquitico ahí donde están nuestros contactos? Ahí está mi contacto, mi correo electrónico, ahí me podrían escribir, caso de dudas, comentarios de ese tipo. Con mucho gusto les pasamos información. Que es mauricio.blanco.molina. Ajá, no sé muy bien ahí, exacto. @1.ac.cr, mauricio.blanco.molina, @1.ac.cr. Natalia Jiménez nos dejó un mensaje en Facebook también que me gustó mucho. Dice resiliencia, esa es la palabra que debe definir a los adultos responsables de dar el ejemplo. Hay un par de personas que me dicen: qué raro, es que yo he estado cerca de adultos mayores y la realidad es absolutamente diferente. Claro, sí. Probablemente claro. Digamos, esa estadística es un estudio. Ya Mauricio nos dijo al arranque que había un sesgo de recolección de información porque no todos tienen la tecnología para ser contactados, Mauricio, pero claro que hay un grupo, digamos, aquí, igual, porque has reiterado varias veces en la entrevista, hay una diversidad dentro de ese grupo etario. Correcto. Sí. Por ejemplo, está claro que si hay personas que ya antes de la pandemia tenían algún tipo de dificultades y que, por ejemplo, las estructurales como las inequidades sociales o pobreza, en el contexto de pandemia, por supuesto que le han pasado peor. Y además, si hay algún tipo de psicopatología previa a la pandemia posiblemente ha exacerbado esos síntomas o esa sintomatología. Así que sí, posiblemente, y esto lo reportan también las autoridades nacionales en salud, la Caja de Seguro Social y el Ministerio, vemos que tienen conocimiento de grupos bastante vulnerables de adultos mayores. Así que sí, o sea,
sobre todo podríamos, digamos, en términos de resumen, decir, sí, hay grupos vulnerables, pero como decís, no todos los adultos mayores son vulnerables. Y por lo tanto hay que diversificar la visión, ¿verdad?, en términos de estereotipos asociados a este grupo, y también nosotros que estamos envejeciendo, no cuestionarnos esa visión que tenemos muchas veces negativa de esta etapa de la vida. Mauricio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Con todo, más bien fue muy ameno y se nos fue muy rápido. Muchísimas gracias, más bien. Sí, verdad que hora y media se va rapidísimo. Yo a veces cuando planteo las entrevistas, algunas muy técnicas me dicen, ¿y qué vamos a hablar hora y media de eso? Yo siempre digo, sí, va a ver que se va rapidísimo. Se va rapidísimo, realmente. Y además yo le quiero agradecer mucho a la cantidad de gente que se mantuvo conectada. Esta semana ha sido muy compleja en política. Ayer tuvimos un programa político, el martes tuvimos un programa político. Hoy quisimos salir un poquito de ese tema, mañana también volveremos a salir. Mañana tenemos horario 12:30 y hablaremos con un escritor nacional que hizo una novela muy interesante sobre la isla del Coco. Y entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando hoy? Nada, justamente eso nada tiene que ver con lo que está pasando hoy. Vamos a hablar de cómo la isla del Coco inspira de alguna manera esa musa creadora de algunos, en este caso un escritor en no particular, de cómo se van tejiendo historias en medio de la vida normal y de la situación de la literatura costarricense. Es un programa poco matices, sí, es un programa poco matices justamente. Todos necesitamos un respiro a veces, y prometo que el lunes volveremos al tema político. Mauricio, ¿qué canción escogiste para irnos? Sí, bueno, una canción que me encanta y me parece que encaja para la discusión de hoy, se llama Movimiento, de Jorge Drexler. Movimiento de Jorge Drexler. Ajá. Ok, ya Cuauhtémoc debe estar ahí corriendo, buscándola. Movimiento de Jorge Drexler, yo les agradezco mucho. Vamos a darle la transmisión ya a los compañeros de deportes. Hoy juega la selección preolímpica, ojalá que por cuarta vez en la historia logremos clasificar a una olimpiada. Está muy difícil porque hoy vamos contra los Estados Unidos, tiene una selección fortísima, una selección olímpica fortísima, pero bueno, ojalá saquemos buenos resultados. Creo que ya está la canción ahí de fondo. Mauricio, muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Jorge Drexler, despide Matices, Movimiento. Feliz tarde, hasta luego.